Hay humillaciones que marcan el alma con cicatrices invisibles, diseñadas para quebrar el espíritu frente a un público sediento de poder. Pero a veces, en el momento de mayor desprecio, surge una fuerza inesperada, una lección tan profunda que no solo cambia un destino, sino que transforma para siempre al verdugo. Esta es una de esas historias. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Vidas. Posteamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos oyes. Sofía Rey se movía por la impecable y minimalista cocina de la cafetería de Innovatec, con la precisión silenciosa de una sombra. A sus 42 años, sus manos, que una vez habían creado arte culinario digno de reyes, ahora servían bandejas de ensaladas genéricas y sándwiches preempacados a programadores y ejecutivos que apenas levantaban la vista de sus teléfonos. El uniforme gris y sin forma se había convertido en su segunda piel, una armadura contra un mundo que había decidido olvidar quién era ella. 5 años. 5 largos años sirviendo, limpiando, siendo invisible en el reluciente imperio de cristal y acero de Mateo Vargas. 5 años fingiendo que nunca había tenido otra vida, que nunca había sido otra persona. La voz de Mateo Vargas resonó a través del intercomunicador de la cafetería, tan fría y afilada como el acero pulido que decoraba su oficina en el último piso. Sofía, a mi oficina, inmediatamente. No era una petición, era una orden. En 5 años, Sofía había aprendido a leer el humor de Mateo por la cadencia de sus palabras. Hoy había una tormenta en su voz, una que hizo que se le formara un nudo de hielo en el estómago. Subió en el ascensor de cristal que atravesaba el corazón del edificio, un viaje silencioso desde el sótano funcional hasta el penthouse opulento. La oficina de Mateo era menos un lugar de trabajo y más un santuario a su propio ego. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista de 180 grados de la ciudad, muebles de diseño que costaban más que un coche y ni un solo papel a la vista. Todo era digital, eficiente, perfecto, como él. A sus 38 años, Mateo Vargas era un prodigio del mundo tecnológico, un multimillonario hecho a sí mismo que había construido su fortuna sobre la idea de que la perfección podía ser diseñada y programada. Era alto, atlético de una manera casi clínica, y poseía una arrogancia que venía de alguien que nunca había escuchado la palabra no. Esta noche es la gala de lanzamiento más importante en la historia de esta compañía, dijo sin siquiera mirarla, sus ojos fijos en la ciudad que se extendía a sus pies. Inversionistas de Zúrich, Tokio y Silicon Valley estarán aquí. La prensa internacional, personas que pueden duplicar el valor de Innovatec con una sola firma. Sofía asintió, permaneciendo en silencio. Había supervisado la preparación de los aperitivos básicos para docenas de eventos, como este. Siempre en la sombra, siempre invisible. El chef de renombre que contraté, un imbécil con 3 estrellas Michelin, acaba de cancelar. Mateo finalmente se giró para mirarla, y la furia en sus ojos era palpable. Una emergencia familiar, patrañas. Me ha dejado colgado a 6 horas del evento más crucial de mi carrera. El corazón de Sofía empezó a latir más rápido. Conocía esa mirada, ese tono de voz que usaba justo antes de descargar su frustración sobre el eslabón más débil de la cadena. Estas personas no vienen a comer sándwiches de pavo, continuó acercándose a ella. Vienen a experimentar la perfección. Vienen a ver que cada detalle de mi vida, de mi compañía, es impecable. Necesitan ver que soy un hombre que no solo vende innovación, sino que vive y respira excelencia. Sofía podía sentir el olor de su costosa colonia, una fragancia tan artificial y controlada como el resto de su entorno.
Tú cocinas, ¿no es así? La pregunta era retórica, cargada de un desprecio que la hizo sentir pequeña. Sí, señor Vargas, soy la cocinera de la cafetería. Mateo sonrió, pero fue la sonrisa de un lobo. No mientas, Sofía. Hice que te investigaran cuando te contraté. Sé que trabajaste en algunas cocinas de restaurantes antes de terminar aquí. El mundo de Sofía se tambaleó. ¿Cuánto sabía él? Sabía de Madrid, de las estrellas, del fuego y la traición que lo quemaron todo. Esta noche tú cocinarás para mis invitados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan absurdas, tan crueles, que Sofía tardó un segundo en procesarlas. Señor, con todo respeto, yo no estoy equipada para... Yo preparo comida sencilla. No tengo los ingredientes ni la experiencia para una gala de este nivel. No te pedí tu opinión, la cortó Mateo. Te estoy dando una orden. He enviado a mi asistente a comprar los ingredientes más caros y exóticos que el dinero puede comprar. Langosta de Maine, trufas blancas de Alba, azafrán iraní. Vas a seguir una receta que mi equipo ha diseñado. Una demostración de gastronomía molecular, esferificaciones, aires, espumas. Todo está en esta tablet. Esa prueba de tontos. Incluso una simple cocinera de cafetería debería poder seguir las instrucciones. Le entregó una tablet con un gesto brusco. Y lo harás en la cocina de demostración del atrio principal. Quiero que todos vean la eficiencia de mi organización. Quiero que vean que en mi compañía hasta el personal más básico puede ejecutar tareas de alta en complejidad bajo presión. La humillación era tan calculada, tan exquisita en su crueldad, que a Sofía le faltó el aire. Él no quería que ella tuviera éxito, quería que fracasara públicamente, quería usarla como un ejemplo, como un peón en su juego de poder para demostrar algún punto retorcido sobre su propia genialidad. Usarás tu uniforme, por supuesto, añadió, su sonrisa ensanchándose. La yuxtaposición será deliciosa. La humilde trabajadora creando platos de vanguardia. Será una anécdota memorable. Sofía abrió la boca para protestar, para negarse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El miedo a perder el único trabajo que le daba un techo, el único ingreso que la mantenía a flote, era paralizante. 5 años de invisibilidad la habían despojado de la confianza para luchar. No hay discusión posible, dijo Mateo, anticipando su resistencia. Si me avergüenzas esta noche, si uno solo de mis invitados se queja, mañana estarás en la calle. Y ambos sabemos lo difícil que es, para alguien con tu historial, encontrar trabajo. El ultimátum resonó en la oficina silenciosa. Sofía sabía que no estaba bromeando. Mateo Vargas era un hombre que disfrutaba destruyendo a quienes lo decepcionaban. Y ella no tenía a dónde ir. No tenía familia, ni ahorros, ni conexiones. Solo tenía los fantasmas de una vida que había ardido hasta los cimientos. Entendido, señor. Las palabras salieron como un susurro roto. Excelente. La sonrisa de Mateo era de pura victoria. Y Sofía, quiero que entiendas una cosa. Esta noche no eres una chef. Eres un robot de cocina. Un par de manos que ejecutan un programa que yo diseñé. No quiero creatividad, no quiero personalidad, solo quiero obediencia y ejecución perfecta. ¿Está claro? Salió de la oficina, dejándola sola con la tablet y el peso de una humillación que prometía ser la más devastadora de su vida. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. En algún lugar, en otro tiempo, ella había estado en la cima de ese mundo, aclamada, celebrada, una reina en su propia cocina. Ahora estaba a punto de ser el espectáculo de circo de un tirano. Mientras bajaba en el ascensor, Sofía sintió algo más allá del miedo y la resignación. Era una brasa diminuta, casi extinguida, que comenzaba a arder en lo profundo de su ser. Era la furia, una furia fría y silenciosa. Mateo Vargas quería un robot.
Quería una ejecución perfecta de su visión estéril y sin alma. Muy bien, pensó Sofía mientras las puertas del ascensor se abrían en el sótano. Tendrá una ejecución perfecta, pero no será de su visión, será de la mía. Esta noche, la cocinera de la cafetería iba a recordarle al mundo y a sí misma quién era realmente Sofía Rey. Y la lección le costaría a Mateo Vargas mucho más que el precio de unas cuantas trufas blancas. A las 8 de la noche, el atrio principal de Innovatec era un mar de elegancia y poder. 200 de los individuos más ricos e influyentes del planeta conversaban en voz baja, bebiendo champán que costaba más que el alquiler mensual de Sofía. En el centro del atrio, como un escenario en un coliseo romano, se encontraba la cocina de demostración, una isla de acero inoxidable y cuarzo blanco equipada con la última tecnología culinaria. Y en ese escenario, bajo la mirada curiosa y condescendiente de todos, estaba Sofía. Su uniforme gris de la cafetería contrastaba dolorosamente con los smokings de Tom Ford y los vestidos de alta costura de los invitados. Se sentía como un ratón de campo en una exposición de gatos persas. Mateo se acercó al escenario improvisado con un micrófono, su sonrisa tan pulida como sus zapatos de piel de cocodrilo. «Damas y caballeros, bienvenidos», comenzó, su voz proyectándose con una confianza magnética. «Esta noche no solo celebramos el futuro de la tecnología, sino también la filosofía que impulsa a Innovatec, la idea de que con el sistema adecuado, la excelencia puede ser programada y ejecutada por cualquiera». Un murmullo de intriga recorrió a la multitud, como una demostración en vivo. Nuestra cena de esta noche será preparada aquí, frente a ustedes, no por un chef famoso, sino por una de nuestras propias empleadas de la cafetería. Mateo hizo un gesto hacia Sofía, quien sintió cientos de miradas perforándola. Pudo oír susurros, fragmentos de frases. «Una empleada de cafetería. ¡Qué excéntrico! Espero que sea comestible. Mateo siempre lleva las cosas demasiado lejos. Pobre mujer, parece aterrorizada». Cada comentario era una pequeña aguja en su piel. Pero Sofía mantuvo su rostro impasible. Miró la increíble variedad de ingredientes dispuestos frente a ella. Langostas vivas, erizos de mar frescos, delicadas flores comestibles, frascos de polvos y líquidos para la cocina molecular que Mateo había ordenado. Era un arsenal culinario que no había tocado en años. «Sofía seguirá un complejo menú de 5 platos que mi equipo y yo hemos diseñado», continuó Mateo. «Una sinfonía de gastronomía molecular que representa los valores de nuestra compañía. Precisión, innovación y resultados impecables». Se acercó a Sofía y le susurró, su voz una amenaza de seda. «No lo arruines». Sofía simplemente asintió. Luego cerró los ojos por un instante. Se transportó lejos de allí, a su pequeño restaurante en Madrid, Alma. Recordó el calor de la cocina, el olor del azafrán tostándose, el sonido de sus cuchillos bailando sobre la tabla de cortar. Recordó a su mentor, el chef Auguste, quien le había enseñado que la comida no era ciencia, era amor. «No cocines con la cabeza, Sofía», le decía. «Cocina con esto», y se golpeaba el pecho. Cuando Sofía abrió los ojos, algo había cambiado. El miedo había sido reemplazado por una calma glacial. La empleada de la cafetería había desaparecido. En su lugar estaba Sofía Rey, la chef más joven en recibir 2 estrellas Michelin en España. La artista, la superviviente, ignoró la tablet con las recetas de Mateo. En su lugar, tomó uno de los cuchillos japoneses de la colección de Mateo. El equilibrio era perfecto. Se sentía como una extensión de su mano, un viejo amigo reencontrado. El primer plato en el menú de Mateo era una esfera deconstruida de bogavante con aire de cítricos, una receta técnica, fría, sin alma. Sofía miró a la langosta viva. Con un movimiento rápido y preciso,
Un solo acto de misericordia experta terminó con su vida. Luego, sus manos comenzaron a moverse. No era la torpeza de alguien siguiendo instrucciones. Era una danza. Sus cuchillos se movían con una velocidad y precisión hipnóticas, desmembrando el marisco con la habilidad de un cirujano. Los invitados, que habían estado charlando, comenzaron a guardar silencio, atraídos por la inesperada demostración de maestría. En lugar de seguir la receta molecular, Sofía encendió un soplete, calentó la cáscara de la langosta hasta que liberó su aroma marino y dulce. Luego, extrajo la carne y la cocinó suavemente en mantequilla infusionada con tomillo y ajo, una técnica clásica, casi ancestral. El aroma que llenó el atrio no era el olor químico de un laboratorio, era el olor del mar, del hogar, de la comida real. Un hombre mayor en la primera fila, un banquero suizo conocido por su paladar exigente, se inclinó hacia su acompañante. Eso no es gastronomía molecular, eso es haute cuisine clásica. Sofía no se detuvo. Tomó los corales de la langosta y los emulsionó con aceite de oliva virgen extra y un toque de brandy, creando un bisque aterciopelado que era a la vez rústico y elegante. No había aires ni esferas, solo sabor puro y concentrado. Mateo la observaba con una furia creciente. Ella lo estaba desobedeciendo, lo estaba desafiando frente a todos. Estaba a punto de subir al escenario para detenerla, pero algo lo frenó. La atención de sus invitados estaban completamente cautivados. Nadie miraba sus teléfonos, nadie hablaba de negocios. Todos los ojos estaban fijos en la humilde cocinera que se movía como una reina en su reino. Cuando el primer plato fue servido por los camareros, un silencio expectante cayó sobre el salón. Sofía había presentado la langosta sobre una cama de puré de coliflor sedoso, con el bisque vertido alrededor como un foso de terciopelo líquido, adornado con una sola hoja de perifollo. Era simple, elegante y olía a gloria. El banquero suizo fue el primero en probarlo. Cerró los ojos. Una expresión de éxtasis puro se dibujó en su rostro. «Dios mío», murmuró, es perfecto». Plato tras plato, Sofía continuó su rebelión silenciosa. El menú de Mateo pedía un gel de consomé de ternera con perlas de tuétano. Sofía asó los huesos durante horas hasta que la cocina se llenó del aroma profundo y reconfortante de un verdadero caldo casero. Lo sirvió caliente, humeante, con una delicada albóndiga de tuétano y verduras finamente cortadas. Era la sopa que una abuela amorosa haría si esa abuela hubiera sido entrenada por los mejores chefs del mundo. El plato principal de Mateo era salmón cocido al vacío con espuma de eneldo. Sofía tomó el filete de salmón salvaje y, en lugar de meterlo en una bolsa de plástico, curó la piel con sal y azúcar hasta que estuvo crujiente como el cristal. Luego la selló en una sartén caliente, cocinando el pescado a la perfección, rosado y jugoso por dentro. La sirvió sobre una cama de lentejas de Puy, una combinación terrenal que hablaba de tradición y alma. Un hombre de aspecto distinguido, sentado en una de las mesas centrales, no había tocado su champán. Solo observaba cada movimiento de Sofía con una intensidad creciente. Era Julián Castro, el crítico gastronómico más temido y respetado del mundo. Su presencia en la gala era un golpe maestro de Mateo, pero ahora se estaba volviendo en su contra. Julián probó el salmón, dejó el tenedor, miró a Sofía, que trabajaba en el postre, ajena a la tormenta que estaba creando. Luego se levantó y comenzó a aplaudir. Al principio fue el único. Pero luego, el banquero suizo se unió, y la esposa de un magnate del petróleo. En cuestión de segundos, el salón estaba de pie, ofreciendo una ovación atronadora a la cocinera del uniforme gris. Mateo Vargas estaba pálido, su sonrisa congelada en una mueca de horror. Había perdido el control.
Su evento perfecto se había convertido en el escenario del triunfo de ella. El postre era la obra maestra final de Sofía. Lo llamó Cenizas y Renacimiento. Sobre un plato de pizarra negra, creó un paisaje comestible, un suelo de chocolate amargo y sal marina, rocas de merengue quemado, musgo de bizcocho de pistacho, y en el centro una sola y perfecta frambuesa rellena de una crema de rosas, como una gota de sangre o una semilla de esperanza. Era su vida en un plato, la destrucción, las cenizas y la promesa de que algo hermoso todavía podía crecer. Cuando los platos estuvieron servidos, Julián Castro caminó hacia el escenario. Tomó el micrófono de las manos de un aturdido Mateo. «Damas y caballeros», dijo Julián, su voz resonando con autoridad. «He pasado 30 años de mi vida viajando por el mundo, buscando la perfección culinaria. He comido en palacios y en puestos callejeros, pero esta noche he sido testigo de algo más que una gran comida. He sido testigo de arte, de alma». Se giró hacia Sofía, quien finalmente levantó la vista de su trabajo, sus mejillas sonrojadas por el calor de la cocina y la emoción. «Hay una técnica específica en la emulsión de ese bisque», continuó Julián. «Una forma particular de sellar la piel de ese salmón, una audacia en la combinación de sabores en ese postre, que solo he encontrado una vez en mi vida. Fue en un pequeño restaurante en Madrid llamado Alma, dirigido por una joven chef prodigio que desapareció del mundo culinario hace 5 años». El silencio en el salón era absoluto. Julián Castro miró directamente a Sofía y sus ojos se llenaron de un respeto profundo. Esta no es la cocina de una empleada de cafetería. Esta es la cocina de Sofía Rey. El nombre cayó en el salón como una bomba. Los inversionistas, los magnates, la élite mundial, se giraron para mirar a la mujer del uniforme gris con una nueva comprensión. No estaban viendo a una sirvienta, estaban viendo a una leyenda perdida. El banquero suizo se levantó. «Señorita Rey, si alguna vez decide abrir un restaurante en Zúrich, mi banco la financiará por completo, sin preguntas». Una mujer elegantemente vestida, la CEO de una cadena de hoteles de lujo, se unió. «Olvide Zúrich. Venga a Tokio. Le daré el restaurante principal en 1900. Mi nuevo hotel, carta blanca, presupuesto ilimitado». Las ofertas comenzaron a llover, una tras otra, cada una más extravagante que la anterior. Los inversionistas que Mateo había traído para financiar su tecnología ahora competían por financiar a la mujer que él había intentado humillar. Sofía observaba, abrumada, mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Y Mateo Vargas, de pie en el borde de su escenario perfecto, observaba cómo su mundo, cuidadosamente construido, se desmoronaba. La empleada que había visto como un objeto, como una herramienta para su propio engrandecimiento, se había revelado como una artista de talla mundial. Y en el proceso le había enseñado a él y a sus 200 invitados de élite una lección inolvidable. La verdadera excelencia no se programa ni se diseña. Nace del alma, se forja en el fuego y a veces se esconde a plena vista, esperando el momento adecuado para renacer de las cenizas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia y quieres que sigamos creando más contenido como este, tu apoyo es fundamental. No te olvides de dejar un like para que sepamos que vamos por buen camino y, lo más importante, suscríbete al canal. Nos ayuda enormemente a continuar haciendo más vídeos en este estilo. El caos de ofertas y aclamaciones alrededor de Sofía contrastaba brutalmente con el silencio helado que envolvía a Mateo Vargas. Había sido marginado en su propia fiesta, un fantasma en el banquete de su propia humillación.
Los inversionistas, sus supuestos objetivos de la noche, ahora rodeaban a Sofía, entregándole tarjetas de presentación, discutiendo conceptos de restaurantes, tratándola no como una empleada, sino como la colega poderosa y visionaria que era. Mateo se retiró a la sombra, su rostro una máscara de incredulidad y furia impotente. El tiro le había salido por la culata de la forma más espectacular imaginable. Quería gritar, quería despedirla, quería reafirmar su poder, pero sabía que era inútil, había perdido. Frente a las personas cuya opinión más valoraba, había sido eclipsado, expuesto como un hombre que tenía una joya en su posesión y la había confundido con una simple piedra. Cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse, Sofía se acercó a él. Ya se había quitado el delantal. Su postura era erguida, sus ojos claros y firmes. La empleada sumisa se había desvanecido para siempre. «Quería agradecerle, señor». «Vargas», dijo, y su voz ya no contenía el temblor del miedo, sino la calma del acero. «¿Agradecerme?», espetó Mateo, su voz un gruñido bajo. «¿Por humillarme frente a mis socios?» «No», respondió Sofía con una leve sonrisa. «Por recordarme quién soy. Había pasado tanto tiempo escondiéndome que casi lo olvido. Esta noche usted no me dio una orden. Me dio un escenario, y por eso le estoy agradecida». Se dio la vuelta para irse, una mujer renacida caminando hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. «¡Espera!», la llamó Mateo, su voz teñida de una desesperación que nunca antes había mostrado. «No puedes irte. Tienes un contrato. Trabajas para mí». Sofía se detuvo y lo miró por encima del hombro. «Creo que ambos sabemos que mi trabajo aquí ha terminado. A partir de mañana, mi abogado se pondrá en contacto con el suyo para discutir los términos de mi renuncia». Se alejó, dejando a Mateo solo en medio de los restos de su fiesta perfecta, rodeado de platos vacíos que eran testimonio de su derrota. Por primera vez en su vida, Mateo Vargas, el genio de la perfección programada, se enfrentó a una variable que no podía controlar: el indomable espíritu humano. Un año después, el restaurante Renacer era el lugar más cotizado de la ciudad. Las reservas debían hacerse con 6 meses de antelación. No era solo un lugar para comer, era una experiencia, una peregrinación para los amantes de la buena mesa. La decoración era cálida y acogedora, con una cocina abierta donde los comensales podían ver a la chef Sofía Rey y a su equipo moverse en una sinfonía de creatividad y pasión. Sofía no solo había recuperado su carrera, la había trascendido. Se había convertido en una defensora de los ingredientes locales. Había creado un programa para capacitar a jóvenes chefs de entornos desfavorecidos y su restaurante donaba un porcentaje de sus ganancias a refugios para mujeres. Una noche, un cliente solitario entró y pidió una mesa. Iba vestido con un traje sencillo, sin el brillo arrogante de antes. Era Mateo Vargas. Se veía más delgado, con algunas canas en las sienes y una expresión de humildad que nadie le habría asociado un año atrás. El maitre estaba a punto de decirle que era imposible conseguir una mesa, pero Sofía lo vio desde la cocina y asintió. Lo sentaron en una pequeña mesa en un rincón. Mateo no pidió del menú, simplemente le dijo al camarero: «Lo que la chef quiera enviarme». Durante las siguientes 2 horas, Sofía le sirvió un menú degustación que contaba una historia. Empezó con platos sencillos y honestos que hablaban de raíces y humildad. Luego, platos más complejos que mostraban técnica y arte, el florecimiento del talento. Finalmente, un postre que era una versión más evolucionada de cenizas y renacimiento. Pero esta vez, en lugar de una sola frambuesa, había un pequeño jardín de brotes y flores, simbolizando que la vida siempre encuentra la manera de florecer de nuevo. Cuando Mateo terminó, Sofía salió de la cocina y se acercó a su mesa.
La comida estuvo, comenzó Mateo, pero su voz se quebró. Fue una lección, cada plato. La comida siempre lo es, respondió Sofía con calma. Perdí a esos inversionistas esa noche, dijo Mateo mirándola directamente. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me di cuenta de que estaba construyendo un imperio sin cimientos, que valoraba la imagen por encima de la sustancia. He pasado el último año aprendiendo. Todos lo hacemos, dijo Sofía. Mateo sacó una chequera. Quiero invertir en tu programa para jóvenes chefs, no como caridad, como una inversión en el verdadero talento, algo que no supe reconocer cuando lo tuve delante. Sofía miró la cifra en el cheque. Era sustancial. Sonrió. Acepto, pero con una condición. La que sea. Que vengas una vez al mes a lavar los platos, para que nunca olvides de dónde viene realmente la comida. Mateo Vargas la miró, y por primera vez, una sonrisa genuina, sin rastro de arrogancia, iluminó su rostro. Sería un honor, chef. Mientras Sofía regresaba a su bulliciosa y cálida cocina, entendió la verdad final de su viaje. La mejor lección no había sido la que ella le dio a él esa noche en la gala. Había sido la que ambos habían aprendido después, que la verdadera grandeza no consiste en nunca caer, sino en tener el coraje de levantarse, reconstruirse y finalmente renacer. Si te ha gustado la historia que presentamos, no te olvides de dejar el like, comentar y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días, que te recordarán el poder de la resiliencia y la dignidad humana. Gracias por formar parte de El Contador de Vidas.